Buenas noches, insomnes de la historia. El rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como secreto susurrado al oído. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Puerto Rico? ¿Colombia? ¿Perú? ¿Chile? ¿Costa Rica? ¿Qué hora marca ese reloj que te acompaña sin descanso? Si este espacio te rozó, queda. No como obligación, sino como pacto, promesa de no olvidar lo olvidado. Haz clic en suscribirte si sientes que la memoria reclama oídos que la sostengan, como si cada noche fuera un templo donde aprendemos a resistir sin saber cómo. Hoy nos sumergimos en un misterio tejonado de almohadas duras, cuerpos compartidos, oraciones murmuradas al borde del sueño y supersticiones que vigilaban cada descenso a la noche. Vamos a hablar sobre los hábitos raros, a veces desesperados, otras poéticos, siempre humanos, con los que se dormía en la Edad Media. Imagina cuartos con techos de madera, lechos sin colchón, mantas de piel gruesa o trapos sucios. Imagina dormir con alpacas vivas bajo la colcha, rezos que se lanzaban al aire para calmar pesadillas, dormir en posiciones contorsionadas para guarecer el vientre, camas comunitarias que se compartían por calor o por necesidad. Prepárate para sentir el pulso tenue del sueño medieval, atravesado por miedos de la peste, puertas que crujen, pasos nocturnos que apuran los latidos, llamaradas de vela que danzan como espíritus. Vamos a respirar juntos ese aire frío que marca el límite entre la vida y el abismo del descanso. ¿Listo para hundirte, sin miedo, en esa penumbra doméstica del pasado? Entonces comenzamos. Entrabas en el sueño medieval como quien cruza un río oscuro, sin puente ni promesa de retorno. No había luces eléctricas ni relojes que midieran el aliento. El día terminaba cuando el sol arrancaba su calor, y entonces, atrapado por el frío y la fragilidad, el cuerpo se rendía al lecho. Pero no dormía. No como nosotros. Dormía en fragmentos, en rituales compartidos, en vigilias robadas al silencio. En la Edad Media, el bimodal sleep no era rareza ni capricho, era pulso natural del ser humano. Practicaban lo que Roger E. Kirch llamó sueño segmentado, dividido en dos fases fluviales, el primer sueño y el segundo. Uno se dormía poco después del ocaso, sostenido por la madera tibia de la cama que era pura supervivencia. Piel sobre piel, manta de trapo, mantón de lana, alfombra de paja entre tablones. Dormías sin almohada, con calor de cuerpo compartido o debajo de capa gruesa. Si eras pobre, si eras noble, eras lujo de pluma o plumas apiladas. Si eras monje, eras alba inclinada hacia el canto de madrugada y el ritual de piel curtida según la regla de San Benito, te levantabas temprano para rezar matinas. La oscuridad no era espacio de descanso pasivo. Era tregua que convocaba vigilia. Tras el primer sueño, despertaban sin alarma, sin temor. Fueron esas horas, de 15 minutos a 2 horas, el watch. Tiempo fluido y consciente, donde el tabaco era desconocido, pero se encendía fuego, se rezaba, se contaba historia, se lavaban pies, se amaba, se oraba, se trabajaba sin luz artificial. No había insomnio, era ciclo natural, regalo del cuerpo sin presión social. Algunos campesinos, otros médicos y estudiosos, pero también viajeros, notaron ese despertar silvestre. Era consulta sin lenguaje, era contacto con mundo interior, espacio de memoria feroz. Dormían como dormía el viento, en rachas, no sostenido. Y al segundo sueño, regresaban con cierto alivio, como si flotaran entre nubes de descanso que nunca se negaron a desaparecer. El ciclo era laberinto de carne, madera, silencio y costumbre. Dormir en la Edad Media era práctica social. Las camas no eran personalizadas, eran compartidas y comunales, incluso con extraños. Una misma cama podía albergar a matrimonio, hijos, sirvientes, invitados. En casas humildes era acto económico y preventivo contra el frío.
Todos juntos, todos cálidos. No había vergüenza. Dormir era grupo. El viento era ladrón posible si quedabas solo. Algunas camas eran encajonadas como cofres, box beds, muebles cerrados, apenas ventilados, que protegen del resuello animal y del frío. En Bretaña o Gales, el lit closet era refugio de intimidad y calor. También decía protección contra lobos y pesares activos en la ventana. Fue arte doméstico convertido en milagro de permanencia. Dormir de lado o semi-incorporado no era postura elegida, sino remedio. Ayudaba al estómago vulnerable a evitar regurgitación, a que la comida no revelara su peso contra la garganta. Las almohadas eran cojines rústicos, sin lujo. El cuerpo se soportaba a sí mismo para no traicionar la fragilidad de lo vivido. La noche funcionaba como laboratorio de lo humano. No existía un bloque de 8 horas continuo, satisfecho. Existía la rendición progresiva. Lo extraño no era dormir en dos, ni compartir cama, ni rezar en la vigilia. Lo extraño era creer que dormir es fragmento breve y aislado, cuando el pasado nos muestra que siempre fue poesía, o susurro, que se repite en oleadas para anudar humanidad. Y si al cerrar los ojos ahora sientes la grieta del insomnio, ese puñado de recuerdos sin pespuntes, estás participando de ese rito milenario de vigilia compartida. Cuando la noche avanza y el mundo exterior permanece en silencio, en las casas medievales sobreviene un susurro ancestral, el murmullo de humildes rituales para acomodar el sueño. Si has visto alguna vez un campo sin luna, sabes de ese peso lento que yace en el aire. Así se acostaban ellos, sin prisa, fatigados por la jornada, buscando un hueco de paz sobre trapos finos y paja revuelta. Las camas no existían como hoy. A menudo eran tablares cubiertos con paja fresca, láminas de tela retorcida o piel de animal que se compartía entre hermanos, padres y extraños de paso. No había propiedad individual del lecho. La piel del vecino era escudo contra el frío nocturno. Compartirlo no era símbolo de cercanía romántica, sino pura necesidad pragmática. Muchos dormían vestidos con capas gruesas, tal vez solo capas. Desnudarse era peligroso. Expuesto el cuerpo, se perdía el calor más rápido. Aún así, algunos colocaban un brazal bajo la colcha, una prenda vieja que marcaba la frontera entre el frío que calaba hasta los huesos y el calor tenue del colchón improvisado. Dormir allí era experiencia casi consciente. Cada brizna de trapo perdía cuerpo bajo su peso y tú te reconocías en esa cedencia. El silencio era trampa y consuelo. Estantes que crujían, corredores que murmuraban, puertas que temblaban si la rama se estiraba allá afuera. En ese silbar de cuernos de madera se acumulaba lo real, la serenidad de no estar solo y la tensión de no saber qué aguarda más allá. Muchos rezaban una frase muerta antes de cerrar los ojos, como si invocaran al mundo interior. Quizá así el alba llegue sin cubriros de desconsuelo. Dormir sentado no era raro entre quienes sufrían disentería o tormentos de entraña. Se apoyaban contra muro o catre, con cabeza sobre cojín rústico. Esa inclinación brindaba alivio más que comodidad. La saliva, en esos casos, se volvía bálsamo lento que levantaba al herido. Las llamadas camas calientes eran más mitológicas que comunes. Melchor, el carnicero del pueblo, prestaba su lecho sobre brasero circundado por brasas vivas. Algunos arrimaban brasas resguardadas bajo el lecho para calentarse, pero era gesto valiente. Si las brasas se consumían, se corría el riesgo de fuego en la noche. Así, dormir era danza de precaución con fuego ajeno. Los aldeanos contaban que los que vivían cerca del bosque dormían agrupados con el ganado. Los animales eran estufas vivientes, pintaban el sudor en el aire y sin pretenderlo protegían contra el frío y el silbido exterior. El cerdo, la oveja o la vaca que mascaban materia y expandían su calor en pedazos templados. Perturbaba poco quedarte despierto. Más doloroso era el despertar. La brecha entre el segundo sueño y el alba se abría con un brazo de luz estridente
o con un fragmento de amanecer difuso. En ese intersticio se afirmaban juramentos, se curaban heridas calorosas, se compartía último trago. Si lograbas levantar el brazo del colchón y sentir piel, sabías que el día no te amputaría. No había reloj, pero el frío marcaba el paso. El viento, colándose sin tregua, repetía un nombre que tú no habías olvidado. Sentías el cerebro aferrado al calor, como si no quisieran liberarte. Fue luz quemando la cabeza lo que arrancaba la convicción de que todo sueño tiene fin. A veces nos habla el presente con esa aversión al silencio. Si hoy te cuesta dormir sin móvil, sin luz tenue, es porque heredamos miedo a la noche extendida. Ellos sabían que dormir era acto de miseria y de esperanza, ambas entrelazadas en la paja compartida, en la piel callada, en el murmullo que decía, aquí sigues. Porque dormir para ellos no era fuga, era resistencia. La taberna de los sueños medievales permanecía abierta en lo profundo de la noche, lejos del murmullo urbano, lejos del día que reclama labores, carnes, pendientes. Dormir significaba abandonar la carne y ser envuelto por oscuridad compartida. Cuando entras en esa tela de silencio, no el silencio moderno, sino el silencio húmedo que se respira y tiembla, entras también en el pulso del mundo viejo. Pero en medio de esa penumbra se practica un acto profundo, despertarse. El despertar en la Edad Media no era una campanada mecánica ni un bostezo suave. Era ceremonia. No era solo el músculo reaccionando a la luz, sino cuerpo reencontrándose con sí mismo. Quien despertaba colocaba primero la mano sobre el pecho para confirmar latido, porque la sangre que corre vale más que cualquier espejo. Ese contacto con la vida era más necesario que levantar un brazo. Era conciencia pura, sin lenguaje. La penumbra es recuperación. Se incorpora uno con el peso lento de 100 anocheceres. La madera chirriaba en la cama de muchas personas, ya fuera un sencillo tablero, un trineo de paja o un cojín de piel. Ese crujido es mensaje, estás vivo. Si no crujiere, se teme que ya no es tarde para soñar, sino demasiado. Dormir con cuerpo compartido era consuelo físico e invocación social. Una cueva de hermanos, parientes o extraños rápidos de cruzarse con la mirada y entender sin fondo, todos alojados por cansancio, todos compartiendo el soplo. Dormir en soledad era riesgo. Hubo leyendas sobre quienes durmieron solos y al despertar no reconocían su sombra, apenas su forma arrojada entre trapos. Así, el lecho se extendía como urgencia de carne, no como lujo. No se usaba cama civil, se usaba cuerpo como abrigo. Al amanecer, abrir los ojos no era ver, era sentir el oxígeno que entra, filtra y mapea los huesos. Los primeros chorros de claridad se filtraban por rendijas pequeñas, despertando motas de polvo que flotaban como capítulos de memoria. Esa luz no iluminaba rostros, revelaba textura, arrugas, costuras, epitelio lavando la noche. En ese instante breve, el cuerpo se lee sin palabras. El ceremonial al despertar incluía lavarse en agua que no sabía ser tibia, pero tampoco fría. Esa agua que recogían en jarros sobre la encimera era membrana entre noche y día. Se vertía sobre manos y rostro, se exhalaba hondo y se guardaba en los poros, como si absorber agua represente recordarse carne mortal. Caminar al fuego era paso sagrado. No existe paso sin incertidumbre al alba. ¿Seguiré caminando? ¿Me sostendré? El pie apoyaba la madera o la losa con cautela. Había que sentir, recalcular, recuperar temperatura. La paja, el suelo frío resistían, pero de pronto firmaban alianza, resistir despierto. Las mujeres se incorporaban despacio. Cuando alguna estaba encinta, daba un giro cuidadoso, casi letal por el peso que drena vigor y movilidad. La pausa entre dormir e incorporarse era victoria. El útero callado gritaba que sobreviva un instante más. El humo del hogar anunciaba el cocimiento de pan o caldo. No hay desayuno,
Pero hay altar, que es fogón. Se huele, se siente la promesa quemada. No hay placer, hay resistencia. El aroma se une al resto del cuerpo que se recompone tras el sueño. Se vestían con trapo rasgado, con capas que habían cubierto otras noches. La ropa no era tela con forma, era vínculo con otras fibras. Cada pliegue guarda historia de abrigo antiguo. Vestirse era reencontrarse con ese silencio domesticado. Algunos niños despertaban primero, silentes, para acariciar el vientre materno, confirmar vida, latido, orden. Otros recorrían murmurando nombres febriles, porque el sueño no convenció de ser ayer. El amanecer era volver a nacer. Ellos reiniciaban pulsos y nombres, como el mundo puede hacerlo cada día si escuchamos bien. El toque de una puerta era alarma involuntaria. Era visita o ladrón. Era fiebre urgente o niño enfermo. El despertar ya no era cuerpo que respira. Era cuerpo que debe sostener su propia fragilidad. Salir al exterior de madrugada implicaba caminar entre sombras coherentes. Las calles frías no esperan. El primer resplandor suele confundirse con amenaza, pero el alma que sobrevivió la noche sabe encontrar piedra que no hiere. Hay territorio impecable. Es sendero templado por guías inmóviles como pilares dormidos. Dormir y despertarse no es cuadrícula mecánica, es grieta que expande. Si ahora sostienes voz, es rebelión de carne que resistió. Si tuja se nubla, es memoria que despierta con asombro. Porque ese acto truncado de dormir y despertar fue una plegaria sin templo. Y si te estremeciste con esto, ya peleaste noche y alargaste tu carne por un fragmento más de existencia. La madrugada medieval no era tregua, sino escenario para encuentros y rituales nocturnos que el día ignoraría. Cuando el mundo exterior se cubría con neblina o con lo primero del alba, las casas reverberaban con acciones calladas. Alguien reacomodaba la colcha porque se había deslizado, otra persona rozaba el vientre para comprobar vida, o se pasaba trapo por el sudor que el sueño arraigó en la piel. Dormir era transición colectiva, vigilia compartida, no pausa. Las primeras luces eran silencios que se volvían visibles. En casas humildes sin ventana, la lámpara de cebo producía un resplandor difuso sobre tablas y cuerpos. No se apagaba del todo, se controlaba como latido vivo. Eso permitía que quien despertaba viera sin cegar. La luz era murmullo antiguo que anunciaba días sin romper la piel inconsciente. El sonido del agua era plegaria, jabato vertiéndose en lebrilo, ruido leve en piedra gris. Alguien lavaba sus manos y su tumefacción. No había lavabo. Había gota por afecto, gota por existencia, y se renovaba el tacto del cuerpo, esa necesidad primitiva que decimos borrar en almohada, pero que, si no sentimos, el cuerpo no percibe que aún vive. Luego se oían pasos suaves en tableros, no crujientes. Era el hombre que calaba su carne sobre trapo mejorado, el niño que arrimaba cabeza a la costilla materna, el viejo que buscaba un colchón menos húmedo. Esa danza sin parloteo era música sin partitura. La herencia de quienes ya no duermen se suspendía ahí. Y todo eso existía mientras el mundo aún estaba dormido. El sueño, cuando aparece, es manta fina entre días. Ese muro se cruza sin decisión. Alguien mira su mano como si la piel extensa fuera palabra. Porque dormir no es descanso, es dictadura menuda a fuerza de parpadeo. Y despertar es su rebelión más gloriosa. A un camino entre estos huesos. Había quienes dormían con tiras de plantas aromáticas, no por aroma, sino por miedo. La albahaca, el tomillo, el ajo se colgaban sobre la cama porque creían que las pesadillas eran demonios encarnados que entraban por los pies dormidos. No fantaseaban, creían en aquello que el sueño no pronunciaba. Por la mañana encontraban las hojas marchitas pero intactas, y se quedaba cierta ternura en la mesa, como si esas hierbas supieran que guardaban sueños por todos. Los soldados dormían armados, es decir, con espada o daga escondida bajo la capa. No era paranoia,
era precaución compartida con el sueño latente. Si el amanecer llegaba con rumor de enemigo, el arma ya estaba lista. No se usaba por gusto. Se usaba por si el cuerpo despertaba bruscamente y olvidaba la carne, pero no el peligro. Los peregrinos dormían en almohadones de piedra, restos de tumbas o ruinas. Se tumbaban encima de las lápidas y dejaban que la historia los sostuviera. Era sucumbir al pasado para descansar el presente. El sueño era tumba provisional, el despertar era cruzar luz y seguir sin icónica postura. Las camas, surcos de generosidad territorial, se limpiaban casi nunca. Sábanas podridas se heredaban generaciones, hasta que el olor del relleno se volvía inédito. El cuerpo que se adentraba en esa tela ennegrecida interpretaba esa enfermedad como segundo vestido. Era entonces cuando experimentaba que dormir no es acto profano. Es ritual de contacto con ceniza. Los que dormían con heridas envolvían la carne con tela impregnada de vino, resina o barro medicinal. Esa tela no olía a curita, sino a combate. Y aún así, el herido dormía como quien cree que el viento no pasa si estás envuelto. Dormía para que la herida no recordara que existe. El despertar no desplazaba la noche, la transportaba. Quien recobraba la cabeza recordaba la postura. Si la cabeza estaba justa en el número de tablas, correspondía día menos herida. Si estaba torcida, el cuerpo gritaba error. Entonces modificaba memoria y posición. Reacomodaba un músculo para que el día no alcanzara la palabra rotura. Dormir entre seres queridos no era confort, era reivindicación de pertenencia mínima. Si te despertabas solo, el salto era vértice del miedo. Si dormías con el aliento de otro junto al tuyo, despertabas intacto. El cielo no era techo. Dormir en prados era registro puro. Se extendían mantas entre las hierbas y las estrellas eran techo huidizo. Pero si la noche corrupta traía alimaña, podían despertar en huida. Dormir era convención pactada, no garantía. Si despiertas fuera de tu casa, todo es diferente. La vigilia del alba era fe. Orar sin saber quién escucha. Voz matinal dilatada. Último respiro compartido con el mundo. Y en ese respiro cabe todo. Vida, muerte, promesa, sustento. Dormir en la Edad Media no era dormir. Era inventar tregua frente al abismo. Y si reconoces ese murmullo en tu propio despertar, estás alumbrando herencia. La noche entera parecía un ritual tejido por dedos antiguos. El sueño no era contingencia, sino pacto entre carne, silencio y destino. Cuando la oscuridad abundaba, no como ausencia, sino como textura viva, el lecho se poblaba de fragmentos de ritual ancestral. Despertar no significaba levantarse. Era acto complejo que involucraba contacto, tacto, memoria. Alguien sacudía una manta antes de incorporarse. Otra alisaba una arruga en el costado para volver a descubrir su piel. No había almohada confidente. Había trapo humedecido con sudor y memoria. Cada movimiento era pregunta. ¿Sigo aquí? Respuesta urgente. Sí. Respiro. El lecho compartido acogía promesas mudas, manos que se rozaban al cambiar de lado, respiraciones sincronizadas, sudor que unía cuerpos. Dormir rodeado no es abrazo, es red de pertenencia. El cuerpo comprende que al despertar hallará otros aliento compartidos. Eso basta para sobrevivir al mañana. Los ancianos se incorporaban primero. No esperaban brisa, se levantaban con cuerpo ensimismado y se sentaban en panca rústica al lado del lecho. Apenas absorbían claridad. Sus manos descansaban en rodillas antes de intentar pararse. Al hacerlo, el mundo latía con su esfuerzo. Era reconquista mínima. Los más jóvenes, en cambio, despertaban tras lapsos de sueño con desvelos deliciosos. No sabían si estaban vivos o dormidos. Su sangre demoraba en alzarse. En esos segundos, podían creer que eran pájaros o que flotaban. Ese instante era libertad pura que el alba no robaría del todo si uno lo atrapaba por la memoria. La casa entera percibía el despertar como onda. En habitaciones compartidas no había alarma. Se abría un ojo y todos lo sabían.
Se despertaba en coro. Alguien le susurraba al oído. Ya amaneció. No había culpa, solo conciencia de estar vivo en multitud. Algunos, desde el lecho, alcanzaban la jarra de agua que aguardaba. Bebían y no bebían. El agua lavaba boca, lágrima escondida, sombra de pliegue en la mejilla. Es purificación lenta. El trago final acerca el cuerpo a la vigilia. Otros despertaban por flujo de sueño. Se habían movido en la noche, incómodos, heridos, encogidos. Al hacerlo, despertaban heridas latentes, tos, punzada, mareo. Y lloraban un instante, mientras alguien más oteaba la vela para aliviar la penumbra y saber si el dolor pedía tregua humana. Las camas en aldeas eran instrumentos compartidos con animales. Una vaca cercana yacía en heno seco, cuerpo tibio junto al lecho. El sueño era mezcla de olores, estiércol amortiguado, pulpa de carne doméstica, latido inusitado. Al amanecer, despertabas y comprendías haber compartido vida, no solo cama. Las bóvedas de castillos eran otra cosa. Se despertaba en despliegue de frío y opulencia. El noble se estiraba y encontraba piel de oso volcándose sobre el cuerpo. Pero el frío del aire concede sombra a la tela. No es placer, pero es gesto de supervivencia noble. Se vestía lento, con vestiduras tejidas por sirvientes que ya estaban despiertos, cuero contra taburete, y el lecho quedaba atrás como altar prescrito. Los sirvientes eran despertadores vivientes. Ocupaban colchonetas al lado del lecho. Apenas abrían los ojos, se incorporaban y entregaban agua o seda para tocar la piel del amo dormido. Esa cercanía era normalidad. No era intimidad sexual, era transparencia de vínculos ignorados. Excepciones eran raras. El monje se despertaba con campana hueca o monótona que lo sacaba de los sueños. Sin embargo, también podía despertar solo, adoptar postura erguida, tomar su túnica con dedos lentos y salir al claustro. Caminaba lento, arrastrando hábito como nube. El fuego de los andrajos era su guía. No había prisa. Dormir fue rito pasado. Despertar fue rezo nuevo. Los funerales nocturnos irrumpían en la vigilia de un pueblo. Se despertaban con campana mortuoria. Se despertaba la carne en funeral colectivo. Alguien despertaba creyéndose viva. Encontraba muertos extendidos. Luz de velas que titilan sobre toldo de cuerpos. Eso no era pesadilla, era ciclo invertido. Dormir era espacio sacro fraccionado para recordarnos finitud y fuerza simultánea. Si despertaste ahora y sientes el roce lento de sombra y cuerpo, si aún late en tu garganta el eco de la vigilia compartida, no es nostalgia, es herencia viva. Porque seguir despierto tras saber cómo dormían otros es un acto de memoria. La madrugada se convierte en eco que persiste tras el susurro del primer rayo. Si algo distingue al sueño medieval de nuestro descanso funcional, es la reverberación prolongada del estar blanco de noche sobre la carne. Esa sensación de pertenecimiento oscuro, como abrigo sin hilo, aún late mucho después de incorporarse, de vestirse y de intentar alcanzar la vigilia civilizada del amanecer. Cada cuerpo que se incorpora arrastra un remanente de penumbra. No hay voz. Hay grosor de respiro y memoria anclada en el lugar donde descansó. La piel retiene humedad de sudor, la ropa adquiere aroma a humo y barro, el cabello guarda restos de paja. Todo eso, ese rastro biofísico, no fue accidente. Es una huella de eternidad frágil. Las camas, si existían, eran pocos tableros montados con prisas. En grandes casas emergían camastros de madera sólida, con cabezales esculpidos, cortinas rudimentarias que colgaban sin gracia. Eran estructuras que anunciaban prestigio y separaban sueño de público. El noble se reclinaba entre paños bordados. El aldeano, por su parte, usaba mantas sobre trapo, sobre paja, sobre pieles. Eso no era rudeza, era afirmación normativa de vida. Existe memoria oral que menciona que, en ciertas noches de luna nueva, los jóvenes salían sigilosos del lecho compartido para internarse en el campo, donde el frío,
Los despertaba con aire y estrellas, más despiertos que en una casa. El contraste entre la humedad interior y el viento liviano del campo podía servir como borrador para borrar el sueño pendiente. Eso no era fuga, era restitución. El acto de recostarse una vez más tras despertar era ritual de valentía. Se giraba la cabeza, se buscaba punto tibio, se alineaban los huesos en curva sin forzar. El cuerpo repetía el movimiento de acostarse con las órdenes fragmentadas del sueño vivo. Aún respiras. Entre esta telaraña de noche tú aún estás. A quienes despertaban en plena noche era común reinventar gestos. Un hombre velaba, se levantaba y leía antiguo libro raído, aplicaba aceite en mejilla herida, rasgaba pan en trozos pequeños para romper hambre. Otras veces se lavaba el pie sangrante, ajustaba venda con herida sin fecha. No era insomnio, era cuidados urgentes que el sueño intermediaba. ¿Qué se hacía en esa vigilia profana? Algunos recitaban el rosario sin orden, otros rasgaban tela del colchón para cubrir heridas. Algunos se entregaban a conversas trabadas con luz mínima, aquellos remanentes de humanidad muertos al día siguiente. Pero en esas horas nadie juzgaba. Dormir y despertar eran ofrendas irradiadas con un milagro silencioso. El recuerdo de ropa mal curada o de capa húmeda permanece como testamento. El cuerpo recuerda el lavado matinal, ese roce tenue que aún calaba la piel con saludo sonoro. El amanecer no es triunfo, es acto que seguimos fraguando mientras existimos. Dormir allí no era escapar del mundo, sino fundirse con él, y despertar era confirmar que habíamos sobrevivido la partida. La madrugada no representa clímax para estas gentes antiguas, es umbral. Cuando el sueño se fragmenta, el cuerpo se vuelve alquimia entre lo que fue oscuridad y lo que espera amanecer. Este terreno intermedio, brumoso y urgente, es el más real de todos. El primer sueño no existía como lo concebimos hoy, era abrazo colectivo de inconsciencia primitiva. Se llevaba a cabo justo después del ocaso, en silencio compartido. Las respiraciones de padres e hijos se mezclaban en el aire espeso de la paja, las mantas y la carne. Transcurría en una penumbra compartida, sin alarma, sin deseo de descanso absoluto, solo recogimiento taciturno. Pero ese primer sueño no duraba una eternidad. A menudo terminaba de golpe, convocado por un sonido que cortaba cualquier sopor. El crujido de una puerta vieja, el goteo de una vela agonizante o una ráfaga de aire que se colaba por las rendijas. Al despertar, no se abrían los ojos con el mundo distinto, sino con el mundo densificado. Sentías que el sueño no había desaparecido del todo, sino que palpitaba bajo la piel. Ese espacio de vigilia entre sueños era sagrado. No era insomnio, sino tregua consciente, pausa para rezar, contar la noche, compartir historia íntima o contemplar el silencio que el día iba hipotecando. Cuando se apagaba la vela, se conservaba la conciencia nocturna como un tesoro espeso, recuerdo de lo humano antes de devenir rutina diurna. El segundo sueño llegaba, a veces en brotes renovados. El cuerpo retornaba, pero no como si hubiese sido interrumpido. Era como retomar un sueño que nunca concluyó. Se reincorporaba la conciencia al ritmo del alba. El tacto del lecho, aún tibio, se reconquistaba con delicadeza. La cabeza se revuelve en almohada ruda. Un brazo pregunta si la vigilia fue sueño, otro responde con brisa. Dormir en esas condiciones no era un acto aislado, sino literario. Se extendía como novela que te atraviesa. Tras la vigilia nocturna, algunos agentes habían gruñido palabras benditas, otros habían ingerido agua tibia, o habían contemplado la luna desde ventana en sombra, quizá enclaustrados por espejo roto. Todo eso regresaba en la segunda dormida, como si la mente suspendida reensamblara esos fragmentos al abrigo de los párpados. Los cielos diáfanos contra los ojos entreabiertos eran espejos sin consuelo. Se veía el vientre de la casa cuando todavía guardaba calor.
Se hacía añicos la frontera entre fuera y dentro. Ese instante era revelación de carne. Los huesos reconocían su método. Despertar era copular con lo solar sin dejar atrás lo nocturno. El deseo y la patria del sueño se mezclaban con urgencia. Entre el primer y segundo sueño, las parejas podían buscar deseo. Era impulso legítimo, no drama clandestino. No había preservativos ni moral social. El lecho compartido era territorio para encanto, posibilidad y misericordia. Y luego dormían juntos, sin precipitación. La vigilia no escindía deseo, lo celebraba. Al alba, cuando se entraba en el día, los cuerpos estaban entre la derrota y la victoria. Se incorporaban como quien despierta sin ser invitado. El cuerpo estaba complacido de existir. El rostro se tocaba con mano firme. Ese hombre aún existe, pero queda fragmento indeleble en la respiración. Es piel que recuerda penumbras, voz de sombra que te habita cada madrugada. Si ahora te preguntas por qué te cuesta romper el día, puede que esa memoria esté aguardando. El alba transita con lentitud cuando la noche fue batalla, vigilia y carne compartida. En la Edad Media, despertar no solo sucedía, se conquistaba. Las cortinas se abrían con tal imperfección que dejaban pasar un hilo de luz que era espesor de aire. Ese hilo iluminaba partículas de polvo flotando como sueños inútilmente sostenidos. El cuerpo despertaba primero al frío inercial, no al canto de aves, porque los pájaros eran ajenos a la ciudad dormida. Los pies se apoyaban lentamente sobre tablas. El primer contacto era decisión elemental. Dormir sobre piel de animal o trapo de lana abriga la carne. Despertar esa carne era revivir pesadumbre y poema. No se alzaba uno con brío, sino con cicatrices suaves. Una rodilla adolorida, una espalda que grita gratitud por haberse acostado sobre el lecho precario, una costilla que todavía remite al sueño profundo. Esa sangre que circula despacio nacida en la penumbra es herencia del descanso compartido. Desde la entrada de la habitación, el aire helado busca garganta, hígado, manos y uñas para recordarles que han sobrevivido noche. La vela, casi consumida, chispea y se abre como ojo rebosado. Sus llamas giran como dedos invisibles que orquestan el inicio del día encendido. Su luz llena espacio como oración líquida. El cuerpo no se incorpora sin adopción de esa luz. La necesidad de verla encendida y temblando es señal de que aún puedes reclamar mundo. Los que dormían con enfermedades despertaban primero, no porque fueran insomnio, sino porque el dolor los escupía al mundo antes del alba. Sentían las ganas de vivir como peso insospechado. El despertar no era descanso, era desafío. Una mujer con fiebre acariciaba hasta que su cara aceptaba que respirarla regresa al cuerpo. Esa respiración era oficio sagrado. Dormir en invierno exigía escupir el sudor frío antes de incorporarse. La densidad del lecho impregnaba la piel con humedad que molestaba. Al incorporarse, el sudor acudía a la luz, se evaporaba con sonido de río. Ese chorro térmico reflejaba vida resistiendo. Si no lo expulsabas, la piel podría rodar en espasmo y olvidar que respira. La cocina se encendía con agua caliente. No había café ni té fragante. Había caldo oscuro donde se hervía grano podrido o raíces. La primera toma era vestigio de calor. Al beberlo, el cuerpo decía gracias hacia adentro. No era bebida de juventud. Era brebaje de urgencia tibia, curación de frío y pesadumbre. Y cuerpo lo agradecía con un temblor que podría ser alegría. Abrazar una capa gruesa era primera ceremonia social del día. Aunque sudada, se convertía en asidero moral. El cuerpo rodaba sobre la piel y encontraba abrazo en la tela que sabía de habitante anterior, recién removida por su peso. Esa llama de tela era consuelo que debía cargarse todo el día. El despertar colectivo creaba sinfonía de humanidad. Se escuchaba resoplido, crujido, tos sorda, voz que no quiere perderse. Nadie se veía, nadie necesitaba ver. Cada quien encontraba su propio espacio acorde al calor compartido,
a la sombra que deja el otro al alzar su cuerpo. Era danza oscura y sin coreografía. Los sueños al amanecer se nublaban como espejos empañados. Algunos regresaban con fragmento, un olor, una voz, una imagen rota. Buscaban la memoria como si fuera wafta de pan cálido, y no lo recordaban, pero lo rescataron en el parpadeo. Esa memoria suspendida era más real que cualquier certeza del día. Los niños despertaban con llanto adorable. Madres los abrazaban y absorbían el llanto sin pedir nada. Ese llanto emergía de sueño donde habían sobrevivido. Y al amanecer, cuerpo de madre los rescataba. Eso era vórtice de la carne compartida. Entre madre e hijo, lo extraño del sueño se volvía hogar. El guerrero, herido y dormido sobre cuerdas o piel, despertaba con mano temblorosa y vida todavía atornillada a su puño. El peso del acero, si todavía podría levantarse, era responsabilidad. No había consolación posible salvo el sí rotativo del pulso que busca sostenerlo despierto. Dormir bajo el mismo techo que otros significaba consuelo colectivo. El calor mutuo cruzaba cuerpos y los convertía en fortaleza. Un viento que pasaba por la ventana no intimida si estás envuelto por 4 cuerpos que respiran. Esa alianza silenciosa es consuelo aún fuera del lecho cuando el frío se resiste a morir. Escribe que despertar no es un arranque, es un nido rasgado al amanecer, es huella en la frente, es memoria espejo que anida deseo de ser. Si escuchas ese murmullo ahora, riendo como estremecimiento encostado, es latido heredado. No solo dormiste, fuiste instrumental en la patria del sueño medieval. Y esa herencia te define. Apenas el alba forcejea su entrada sobre las casas medievales, comienza el intervalo más frágil del día. La ceniza del sueño aún humea en la piel de quien acaba de despertar. No es función del reloj, es danza de gotas que el cuerpo desacostumbra sin borrar. Ese lapso de pereza antigua incluye recuerdos aún húmedos, gestos de carne intentando recobrarse. El despertar suspende el olvido. Estoy vivo, dice la exhalación. El murmullo colectivo retorna casi espontáneo. Una toalla seca se pasa por la frente. Una voz pregunta si ya amaneció. Alguien bosteza y sacude los huesos. Ese coro silencioso es ancla para quienes sobrellevaron la noche larga. No hay alarma, no hay prisa. El pulso colectivo se reacomoda. Se mueve como manada que despierte de sopor profundo. El pan caliente se reparte como sustento y símbolo. No es comida, es firma silenciosa de presencia. El trapo es sacramento popular. Cada bocado es coraje de sobrevivir. No hay pan de flor, es pan de crujido y harina pobre. Pero al masticarlo, el aire sabe a promesa. El lecho se vacía sin aspaviento. Las mantas ya sudadas descansan con olor a piel y lodo. Al levantarse, recogías ese rastro como herencia. La cama no se hacía. Se recolectaba donde se terminó, como si hubiera filtro de carne invisible dispuesto para otro. El vestir es minimalista. Una túnica, un manto reciclado, posiblemente un abrigo del vecino prestado. Como quien recita ritual, uno se encierra en capas y no las permite ser retiradas. Es símbolo de que aún hay cuerpo que cubrir, aunque tiemble. El contacto con el fuego es pecho. No enciendes el fuego como en leyenda. El fuego ya existe. Lo buscas con mano temblorosa. Brasa que aún late. Entonces reconoces que el corazón sigue vivo, que el día aún no te venció. El suelo se enjuga con escobas. Gente se apresura en cumplir rituales domésticos. Barrer el piso de paja, recoger cenizas, odiar el olor de sudor seco. No es limpieza, es reconstrucción mínima. La respiración colectiva confunde familia y condición humana. Uno exhala «aquí estoy» y otro «hush, yo también». Un niño aúlla desde la cuna. La madrugada lo despertó con hambre o infecciones. Su llanto polariza el espacio. La madre se acerca con movimiento silencioso. Lo arrima y lo arrulla. No hay consuelo verbal. El pecho materno lo alivia con empreses de amor avalado por urgencia. En posadas, los viajeros se escapan de la cama compartida
y buscan recodo en bruma para recobrar dignidad. El despertar es infierno de cuerpos extraños, vestidos con ropas ajenas, olores ajenos, miedo común. Salir al día sin perder compostura requiere una fuerza que todavía no nombramos. El llevar ropa ya vieja sobre el cuerpo deja una aura de ceder. Se recoge prenda con manos frágiles que saben que sobrevivieron. Es huella de que el techo, aunque leve, fue sostén. La prenda dice, aún resisto. Los ojos tardan en filtrarse. No ves el día, ves pedazos de mañana, cielo, ramas, cara de sombra. Recién cuando abres del todo, el día puede comenzar a reclamar. ¿Y el cuerpo? Habla entre dolor, alivio, calor y la velocidad inconsciente que dicta que ya debes ponerte en marcha. El sueño sigue, pero ahora transformado en memoria blanda. Dormir y despertar en la Edad Media era acto rebelde perpetuo, no reposo reparador. Era sustracción consciente al agujero del día. Si ahora sientes esa tenue sombra nocturna adentro tuyo, si tu pulso aún recuerda que el cuerpo puede caer sin dejar de existir, entonces tienes herencia. Llegamos al fondo nocturno del cuerpo. Si el sueño medieval era costumbre compartida, fragmentada y ritual, el despertar era pacto de renacer en carne y memoria. En esta última parte del texto vamos a rozar los contornos del descanso nocturno, ese umbral que separa el olvido del día y que los cuerpos antiguos supieron habitar con reverencia y templanza. El alba asoma lenta y callada, como si temiera romper el hechizo. En esos instantes, el mundo aún es penumbra tangible. Los que han dormido solo una vez recuerdan estar envueltos en ceniza tibia. Los que durmieron en dos fases saben que hay grietas de reflexión entre sueños. El primero y el segundo sueño son territorios fluidos, compartidos con sombras que guardas intactas. Después de despertarse, la carne viaja entre memorias de pesadillas, murmullos que no reconoces, imágenes que no convergen en palabras. Dar el primer paso hacia afuera del lecho significa atravesar esa memoria. Es acto de coraje. La piel entorna sentido. Saber que existes es tarea elemental que el cuerpo reclama. Las madres orillan cuerpos de niños dormidos sin sonido de milagro. No hay bramidos de luz, solo manos que amanecen y crean salvaguardas invisibles, a veces caricia, otras murmullo de lana, otras canciones sin música. El niño se despierta con oído nuevo, se siente vivo y comprende que el mundo existe escuchando. Los hombres recubren su cuerpo con piel vieja o manta prestada. Su primera tarea es resguardar los huesos. Después caminan en silencio hacia el lebrillo. Se lavan con agua fría, no por limpieza, sino por necesidad de ocupar su propio cuerpo. La conciencia retorna con invierno en los dedos. No hay dramatismo, solo precisión de carne. En los monasterios, el amanecer no estaba dictado por el canto de pájaros, sino por campanas que se alzaban. El monje abría los ojos en textura de oración. El hábito pesaba, la celda lucía tenue, la mañana era plegaria sin palabra, y al encender la vela, la llama redescubría el rostro del hermano dormido. Esa llama refractaba sombra, ya evocación de carne de vuelta. Algunos dormían bajo el mismo tejado que los animales. El calor venía del contacto sin vergüenza entre hombre y cría. Despertarse sin el olor del animal era señal de separación dolorosa. Habría que titular ausencia el primer instante. Luego, antes de pararte, inhalabas ese aroma denso que decía, aquí estamos juntos. Despertar con fiebre era desafío que se vivía en silencio. La faringe ardía. Se cubría con ropa más deliciosa que útil. Un trapo húmedo se acercaba a la frente como ofrenda de humedad. Si lograbas quedarte despierto, lo celebrabas con respirar que alivia. No había victoria más grande que sobrevivir al propio cuerpo enfermo y retener el mundo. Se levantaban algunos, se respondían con silencio, se tocaban como comprobación, latidos intactos, ojos que ya pueden ver, y la estirpe humana regresaba ligera al día. Y si has recorrido conmigo este descenso,
esta historia de carne, aguante y memoria rota y compartida, entonces acompaña mi ofrenda final. Y así, llegamos al último suspiro nocturno de este viaje. Despedirse del sueño medieval no es desvanecerse en silencio, sino conservar en lo profundo esa humareda íntima que se prendió en la piel entre trapos olvidados y vigilia compartida. La oscuridad no era ausencia, era cuerpo, era ceniza que ardía en la carne dormida, era latido que reconocía pacto. Dormir en aquel entonces no significaba abandonar el mundo, significaba sumergirse en él con la intensidad del fragmento que los despertares reconstruyeron cada noche. El lecho no era confort, sino santuario rústico, piel contra piel, manta contra paja, mirada que esquiva la luz para alargar la memoria. Despertar no era rutina, era ceremonia. Se hacía lento, casi reverencial. Tocar tu propia frente, saborear vida en la garganta, percibir que estás y que todos aquellos que compartieron aire contigo siguen latiendo. Eso es mañana. Hoy, tú que escuchas y no duermes, tienes esa misma chispa. Tu insomnio no es vacío, es altar. Si sientes el leve eco de un cuerpo que no quiso dejar de latir, si reconoces el abrazo huidizo de la penumbra en tu piel, estás participando de ese sueño antiguo. Cada vez que cierras los ojos y despiertas otra vez en tu habitación, eres herencia. No de almohadas perfectas, eres herencia de cabañas perezosas, de cuerpos que se apoyaron para no caer, de voces que susurraban resurrección cada madrugada. Y ahora, dime, ¿qué sabes de tu propio despertar? ¿Te preguntas por qué tu piel recuerda la sombra del olvido como si no te fuera ajena? Si sentiste algo hondo esta noche, haz un gesto, no por cortesía, sino por pacto. Suscríbete. No por mí, sino por esas historias que laten en la sombra, por esa memoria que no puede perderse. Buenas noches, insomnes de la historia. Que el recuerdo del sueño compartido te envuelva como trapo tibio cada vez que regreses. Y recuerda, en el murmullo nocturno hay humanidad.